Disculpen, ¿ustedes me escuchan? Es que tengo aquí problemas de conexión. Sí, está Se bien. oye perfecto. Ya, Gracias. voy a apagar mi micro yo también. Pido el favor que todos, menos los que van a hablar, apaguen sus micrófonos. Bueno, buenas noches a todos. Están aquí los tres ponentes, con lo cual es lo importante. Antes de comenzar, le vamos a ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial y como se nos ha brindado amablemente Paulita a hacerlo, pues le pasamos la palabra a Paulita. Paulita, estamos en tus manos. Gracias. Buenas noches a todos. Amado Padre Celestial, estamos aquí reunidos con mucho amor para seguir estudiando este maravilloso regalo que nos has dado. Nuestro objetivo primordial es irnos acercando cada vez más a ti a través de la vida de nuestro querido Cristo Jesús, nuestro Micael. Guíanos para ir caminando sobre las huellas de su enseñanza, para que éstas se conviertan en la luz de nuestro sendero terrenal. Bendícenos para que cada día nos impregnes más de tu paz, tu amor, y báñanos con la luz de tu presencia. Asimismo, también te queremos pedir en nombre de nuestro Cristo Jesús, por nuestro planeta, que pueda salir adelante de toda esta situación que nos aqueja. Danos la inteligencia para que podamos salir adelante y bendice a nuestros gobernantes, a todos los enfermos, a nuestros amigos enfermos y a todos tus hijos que somos nosotros, para que con la claridad que nos transmitas, nos permitas actuar con la solidaridad que nuestros hermanos necesitan en estos momentos tan críticos. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado siempre. Y si esta es tu voluntad, que así sea. Amén. Amén. Bueno, pues como siempre, vamos a comenzar. Voy a hacer el reparto de papeles, aunque los interesados ya lo conocen, pero un poco para que lo tengamos presente. El documento que vamos a leer es el documento 154, que trata de los últimos días en Cafarnaúm. Yo digo siempre Cafarnaúm, pero es Capernaum, la traducción es diferente en un texto y en otro, pero vamos, perdonadme si de cuando en cuando lo cambio. Y entonces, la primera parte me la voy a asignar a mí porque es muy sencillita, es del 0, lo que es el capítulo 0, lo voy a leer yo. Javier Puerto va a leer desde el punto el 1 y el 2 completos. Le va a continuar Esther Andrade, que va a leer del capítulo 3 al 5, todo. Y luego Renato va a leer el capítulo 6, solamente el 6, porque tiene 12 apartados. Es un poquito largo, lo va a leer él. Y la última parte queda un poquito nada más, que la voy a volver a retomar yo nuevamente. La única diferencia que vamos a hacer, en principio voy a compartir yo el documento, pero Relato me ha pedido que él le gusta más controlar la situación y entonces, Jaime, tienes que poner también como coanfitrión a Renato para que pueda compartir el documento y así él lo pasa a su ritmo. Normalmente ellos han hecho su trabajo, ya está presentado y ahora lo vamos a leer. Y normalmente yo lo digo siempre, no suelo hacer correcciones a lo que se propone y lo único que hago son pequeñas sugerencias al principio, porque yo entiendo que cada uno, nuestro Padre Celestial, a cada uno nos inspira de una forma diferente. Entonces, pues todas nos parecen, a mí particularmente me parecen todas buenas. Con lo cual, lo que se han expuesto es lo que ellos han querido exponer, que me parece que es la mejor opción. Y entonces vamos a empezar a compartir, con vuestro permiso. Javier, no necesita ser coanfitrión, ya tiene múltiples personas que pueden compartir. Vale, perfecto, gracias. Vamos a ver. ¿Me comunicáis si se ve ya? Sí. Sí, ya se ve. Bueno, pues como he dicho, voy a empezar a leer yo el punto 0, que son los últimos días en Capernaúm. Dice, en la memorable noche del sábado 30 de abril, mientras Jesús decía palabras de consuelo y valor a sus deprimidos y perplejos discípulos, se estaba celebrando en Tiberias un concilio entre Herodes Antipas y un grupo de comisionados especiales
que representaban el Sanedrín de Jerusalén. Estos escribas y fariseos instaron a Herodes a que arrestara a Jesús. Hicieron todo lo posible por convencerlo de que Jesús inflaba la plebe, incitándola a la oposición y aún a la rebelión. Pero Herodes se negó a tomar acción contra él como delincuente político. Esto lo he subrayado porque me llama la atención. El principal problema era un tema de tipo político, curiosamente. Dice, los consejeros de Herodes le habían informado correctamente sobre el episodio al otro lado del lago, cuando la multitud quiso proclamar rey a Jesús y cómo él rechazó esa propuesta. Pues estos eran los señores que andaban litigando en contra de Jesús. Uno de los miembros de la familia oficial de Herodes, Chuza, cuya esposa pertenecía al cuerpo del servicio de mujeres, le había informado de que Jesús no proponía entrometerse en los asuntos del gobierno terrestre, que tan solo le interesaba el establecimiento de la hermandad espiritual de los creyentes, hermandad que llamaba el reino del cielo. Herodes confiaba en los informes de Chuza, tanto que se negó a interferir en las actividades de Jesús. En ese momento también influía en la actitud de Herodes hacia Jesús su temor supersticioso de Juan Bautista. Herodes era uno de esos judíos apóstatas que, aunque nada creía, a todo le temía. Tenía la conciencia manchada por haber dispuesto la muerte de Juan y no quería enmarañarse en estas intrigas contra Jesús. Conocía muchos casos de enfermedad que habían sido aparentemente curados por Jesús y lo consideraba un profeta o un fanático religioso relativamente inocuo. Al amenazar los judíos que informarían a César de que él protegía a un traidor, Herodes los echó de la cámara del concilio. Así quedaron pues estos asuntos por una semana, durante la cual Jesús preparó a sus seguidores para la dispersión inminente. Y ahora ya sí, si eres tan amable, Javier Puerto, tienes la palabra. Gracias, Javier. Numeral 1. Una semana de asesoría. Desde el 1 hasta el 7 de mayo, Jesús sostuvo consultas íntimas con sus seguidores en la casa de Zebedeo. Solo los discípulos probados y de confianza fueron admitidos a estas conferencias. En esta época, solo había unos 100 discípulos con suficiente fuerza moral para enfrentarse valerosamente a la oposición de los fariseos y declarar abiertamente su adhesión a Jesús. Con este grupo celebró sesiones por la mañana, por la tarde y por la noche. Todas las tardes se reunían junto al mar pequeños grupos de interesados y algunos de los evangelistas o apóstoles conversaban con ellos. Estos grupos pocas veces llegaban a ser más de 50. Me llamó la atención que dice que pequeños grupos y el más pequeño era de 50. Es muy grande. El viernes de esta semana, los dirigentes de la sinagoga de Cafarnaúm tomaron acción oficial al cerrar la casa de Dios a Jesús y a todos sus seguidores. Esta acción fue tomada por instigación de los fariseos de Jerusalén. Jairo presentó su renuncia como rector principal, aliándose abiertamente con Jesús. La última reunión junto al mar se celebró el sábado 7 de mayo por la tarde. Jesús dirigió la palabra a menos de 150 personas reunidas en esa oportunidad. Este sábado por la noche marcó el punto más bajo de la corriente de popularidad de Jesús y de sus enseñanzas. Desde allí en adelante hubo un aumento constante, lento, pero más saludable y sólido, de sentimiento favorable. Se iba formando un nuevo grupo de seguidores construido sobre cimientos más sólidos de fe espiritual y verdadera experiencia religiosa. Recordemos que en el documento anterior que leímos fue cuando su gran cantidad de seguidores se dispersaron por lo que pasó en la sinagoga. Ya quedaban los que eran. Ya se había terminado definitivamente esa etapa más o menos mixta y comprometida de transición entre los conceptos materialistas del reino mantenidos por los seguidores del Maestro
y los conceptos más ideales y espirituales enseñados por Jesús. De ese momento en adelante se proclamó más abiertamente el Evangelio del Reino a su alcance más amplio y en sus vastas implicaciones espirituales. Segundo, una semana de descanso. El domingo 8 de mayo del año 29 después de Jesucristo, en Jerusalén, el Sanedrín aprobó un decreto que cerraba todas las sinagogas de Palestina a Jesús y a sus seguidores. Esta fue una nueva usurpación de autoridad sin precedentes por parte del Sanedrín de Jerusalén. Hasta ese momento, cada sinagoga existía y funcionaba como una congregación independiente de creyentes, bajo el mando y dirección de su propio consejo de rectores. Solo las sinagogas de Jerusalén se habían sometido a la autoridad del Sanedrín. Esta sumaria acción del Sanedrín motivó la renuncia de 5 de sus miembros. Se despacharon inmediatamente 100 mensajeros para transmitir y hacer cumplir este decreto. En el corto espacio de 2 semanas, todas las sinagogas de Palestina se plegaron a este manifiesto del Sanedrín, a excepción de la de Hebrón. Los rectores de la sinagoga de Hebrón se negaron a reconocer la jurisdicción del Sanedrín sobre su consejo directivo. Esta negación a someterse al decreto de Jerusalén se basaba en el punto de vista de la autonomía de la congregación más que en una simpatía por la causa de Jesús. Poco tiempo después, la sinagoga de Hebrón fue destruida por un incendio. Este mismo domingo por la mañana, Jesús decretó una semana de vacaciones, urgiendo a todos los discípulos que retornaran a sus hogares o fueran a visitar a sus amigos para descansar sus almas atribuladas y decir palabras de aliento a sus seres queridos. Dijo: idos a casa para buscar esparcimiento o pescar mientras oráis por la expansión del reino. Esta semana de descanso permitió a Jesús visitar a muchas familias y grupos junto al mar. También fue a pescar con David Zebedeo en varias ocasiones, y aunque permaneció a solas buena parte del tiempo, 2 o 3 de los más fieles mensajeros de David Zebedeo le vigilaron constantemente, velando por la seguridad de Jesús, de acuerdo con las órdenes precisas de su jefe. No hubo enseñanza pública de ningún tipo durante esta semana de descanso. Esto que sigue ahora me parece bien importante. Fue esta semana en la que Natanael y Santiago Zebedeo sufrieron una enfermedad bastante grave. Durante 3 días y 3 noches estuvieron agudamente afligidos por un doloroso disturbio digestivo. Durante la tercera noche, Jesús envió a Salomé, la madre de Santiago, a que descansara, mientras él ministraba a sus apóstoles dolientes. Por supuesto, Jesús podía haber curado instantáneamente a estos 2 hombres, pero no era este el método de elección del Hijo ni del Padre para tratar estas dificultades y aflicciones comunes de los hijos del hombre en los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Jesús no recurrió ni siquiera una vez a lo largo de su pletórica vida en la carne a ministraciones sobrenaturales para con los miembros de su familia terrestre o para beneficio de uno de sus seguidores inmediatos. Es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia, provista para el crecimiento y desarrollo, el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva de las criaturas mortales. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educacional que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. La naturaleza animal y las formas más bajas de las criaturas volitivas no progresan favorablemente en un ambiente fácil. A nosotros. Las situaciones problemáticas combinadas con los estímulos del esfuerzo conspiran para producir esas actividades de la mente, el alma y el espíritu que contribuyen poderosamente al logro de objetivos valiosos de progresión mortal
y al alcance de niveles más altos de destino espiritual. Yo encontré algunos apartes en el libro que hablan más o menos de esa parte de la importancia de nuestro recorrido en la tierra a través de no que las cosas sean tan fáciles. En el documento 48.710, en el numeral 8 dice, el esfuerzo no siempre produce el deleite, pero no hay felicidad sin esfuerzo inteligente. En el documento 48.714, la mayor aflicción del cosmos consiste en jamás haber tenido aflicciones. Los mortales tan solo aprenden la sabiduría a través de la experiencia de las tribulaciones. En el mismo documento 48, esto fue algo de una enseñanza que se dio en el primer mundo de estancia. Las estrellas se disciernen mejor en el aislamiento solitario de las profundidades experienciales y no desde las cimas iluminadas y estáticas de las montañas. En el documento 118.10.9. La mayor parte de lo que un mortal llamaría providencial no lo es. Su juicio en estos asuntos está muy dificultado por la falta de visión perspicaz en los verdaderos significados de las circunstancias de la vida. Mucho de lo que un mortal llamaría buena suerte puede ser en realidad mala suerte. La sonrisa de la fortuna que dona tiempo libre no ganado y riqueza no merecida puede ser la mayor de las aflicciones humanas. La crueldad aparente del hado perverso que acumula tribulaciones sobre un mortal sufriente puede ser en realidad un fuego templador que está transmutando el hierro blando de la personalidad inmadura en el acero duro del verdadero carácter. Por último, una parte del documento 137 fue algo que enseñó Jesús. Aunque experimentéis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también prepararos para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para los que hayan hallado el reino, su gozo será completo y serán llamados los benditos de toda la tierra. Esto lo Gracias. puse porque me parece muy importante esa parte que nos enseña Jesús sobre la importancia de que las cosas no sean tan fáciles. Gracias. ¿Alguna pregunta de algún hermano que quiera alguna aclaración? Bueno, si alguien no se anima a nadie, os recuerdo una cosa que aquí no, lo vemos clarito. Y es que en los momentos difíciles, y esta época que estamos pasando es uno de ellos, hay muchísimo dolor y mucha muerte. Es decir, nos tenemos que acarrear con lo que nos ha llegado. Es decir, nuestro Padre Celestial no va a estar ahí para sacarnos del apuro. Es decir, nos está diciendo permanentemente que los momentos malos son los que nos van a curtir y van a hacer que realmente estemos preparados y seamos fuertes para el mundo futuro, lo que nos espera. Con lo cual no esperemos que si enfermamos y estamos pasando necesidades, pues hagamos nuestra oración y nuestro Padre vaya corriendo a sacarnos del apuro. De eso nada. Tenemos que salir nosotros con lo que podamos, pidiéndole ayuda y comprensión para que nos ayude a salir del apuro, pero del apuro no lo va a sacar Él, que son los que declaro a todos. Yo me imagino que todos lo entendéis perfectamente. ¿Alguna reflexión? Pues si no, seguimos compartiendo. Alfonso levantó la mano, Javier. ¿Perdón? Alfonso tiene la mano levantada. Alfonso. Sí, gracias, Javier. Sí, es muy cierto. Ahí habló en estas palabras que se acaban de mencionar de la sabiduría. Se mencionó la sabiduría. Y esta sabiduría no puede, dice, enriquecer el alma ante alguna dificultad en la vida. Pero esto a mí me brinca una idea de lo que aprendí en la religión evolutiva o en la religión bíblica. Cuando se hace mención de que con cosas malas Dios no puede poner a nadie a prueba.
ni él mismo es puesto a prueba. Y eso también me brinca lo que ratifica Jesús, de que a nadie se le pone a prueba salvo las cosas normales que le acaecen al hombre, ¿no? Y ciertamente en este planeta, en evolución, en este planeta donde todo es perfectible, todos somos perfectibles, es decir, estamos en ese proceso de hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que nos permite utilizar la sabiduría para hacer las cosas bien? Pues las dificultades. Pero nunca pensemos que estas dificultades a fuerzas nos las impone el Creador para que nosotros suframos, para que nosotros estemos mal. Debemos saber que en este planeta, pues todavía las secuelas de la rebelión de Lucifer están impactando. Y aunque Jesús ya venció a Caligastia y a sus secuaces, como ya lo vimos anteriormente en los documentos que ya analizamos, esto nos ayuda a entender una cosa, que ciertamente las dificultades en la vida ni siquiera el mismo Caligastia, ni siquiera el mismo Caligastia o el diablo o el Satanás, como dice, nos está poniendo el pie de tropiezo. No, somos nosotros mismos los seres humanos que o podemos complicarnos la vida al tomar malas decisiones, o nosotros mismos podemos salir ante las pruebas pensando bien en las formas, en nuestros métodos, en nuestras técnicas en la vida para salir avantes ante los problemas. Es lo que yo quería preguntar. ¿Realmente Dios quiere que nosotros suframos, aunque estemos en proceso de evolución y que mediante, como dijo Jesús, como se acaba de hacer una referencia de un documento previo, que dijo Jesús que todos tienen que entrar al reino a través de muchas tribulaciones? Entonces, esta es la pregunta. Entonces, ¿Dios quiere que suframos? ¿Dios quiere ponernos a prueba constantemente? Esa es mi pregunta. Javier Puerto, en tus manos está la respuesta. Bueno, yo pienso que no es que Él quiere que sufra, pero pienso que en alguna parte dice que nuestro propio ajustador nos pone algunas situaciones para que nosotros elijamos. Pienso que la elección que tomemos ante una situación está en que suframos o no suframos. Puedo que tenga una enfermedad y puedo sufrir o no sufrir. Puedo tener una dificultad y puedo sufrir o no sufrir. Pienso que no es el sufrimiento el que nos pone Dios, sino nos pone situaciones para crecer o para no crecer, para que tomemos buenas elecciones, buenas decisiones, creemos alma o no creemos nada. Pienso yo que más bien es una oportunidad de tomar buenas o malas decisiones. Gracias, Javier. ¿Alguna consulta más o seguimos con la lectura? Perdón, Ángela ha levantado la mano y Oswaldo también. Pues Ángela, Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, yo sí tengo una preguntita y es lo siguiente. En la parte del ajustador yo he leído y me quedó muy bien en la cabeza de que el ajustador viene con un plan para nosotros. Ese plan que tiene el ajustador para nosotros, podríamos entenderlo, digo yo, que es incluido todos digamos, esos procesos de aprendizaje y esos momentos tan duros que podemos pasar en la vida, podríamos pensar que es parte de ese plan. Porque si dice acá que nosotros estamos en un proceso educacional, quiere decir que el ajustador tiene un plan educacional para cada uno de nosotros y sabe lo que cada uno de nosotros necesita para crecer y para madurar, ¿sí? Para sacar el oro. Entonces podría yo pensar que sí es parte de eso. No sé qué opinan ustedes. Javier, Gracias. en tus manos está la respuesta. Pues yo creo que no. Yo pienso que viene parte, pero no el parte del plan, que dónde van a ser y con quién van a ser, en qué situaciones va a vivir. No pienso que ese sea parte del plan que traiga nuestro ajustador. Eso es lo que nos tocó vivir. Pienso que el plan está
dentro de eso que estamos viviendo, lo que Él nos va a poner. Pero no creo que dentro del plan que traiga, dentro de la voluntad del Padre, venga que usted va a vivir esta situación, o van a ser en África con hambre, o van a ser en el Palacio de Buckingham. No pienso que eso sea el plan que Él traiga. Pienso que es más el plan de ciertas situaciones que tiene que tomar decisiones, pero no pienso que el plan traiga escrito lo que vamos a vivir o que tenemos ¿Cuál será el plan? que pasar, no sé. Eso sí. Ah, la pregunta, ¿cuál es el plan que tiene para cada uno? ¿Cómo es diseñado ese plan? Pues eso sí es lo que cada uno tiene que ir logrando en su relación con el ajustador, empezar a hacer esa unificación, esa unicidad, como dice en el libro, de unirme con Él, de sentirme cada vez más cerca a Él para entender su plan, para dejarlo que Él actúe en mí. Así lo pienso. No sé si hay otra opinión. Sí, sí, sí. Gracias, Perfecto, Javier. Ahí, yo, por apuntar un poquito para ayudar esa pregunta, porque tú insistes en cuál es ese plan. La verdad es que no lo sabemos, pero hay alguna cosa que apunta. ¿Tú te has dado cuenta que todas las personas nacemos con una tendencia natural hacia ciertos tipos de trabajos? Hay personas que nacen que quieren ser pintores desde que son niños o quieren ser músicos o quieren ser, no sé, conductor de un barco o quieren ser pilotos de un avión de niño. Yo cuando era pequeño quería ser piloto de avión. Bueno, pero hay algo natural que luego tú al final sigues esa tendencia y a lo mejor estás llamado para eso porque es para lo que mejor estás preparado. Y de hecho, profesionalmente muchas veces, si coincide tu profesión con lo que tú deseaste de niño, suele ser lo que más disfrutas y que has conseguido realizarte. Con lo cual me da la sensación de que el ajustador del pensamiento a cada uno, que somos seres individuales, nos marca un plan teórico potencial que nosotros podemos aceptarlo o no. Es decir, imagínate que mi ajustador del pensamiento ha dicho, Javier, yo quiero que tú desarrolles las artes pictóricas, por ejemplo, pero yo no. Digo, yo quiero ser ingeniero por narices, porque se gana más dinero. Pues seré un desgraciado. En este caso mío me pasó lo contrario. Yo desde que era un niño, pues prácticamente, cuando era ya adolescente, quería lo que estudié y en lo que trabajé. Entonces, he sido feliz profesionalmente. Entonces, yo creo que si hay una armonía, una sintonización entre ese deseo que yo creo que viene del ajustador y lo que tú realizas en la vida, que estás llamado a eso, porque de alguna forma nos van capacitando para algo que vamos a trabajar seguramente en el futuro en otras esferas, posiblemente es incluso parecido a lo que estamos haciendo aquí. El que tiene esa vocación de médico desde que es un niño, quiere ser un médico, una enfermera, es muy posible que más adelante esa tendencia natural se potencie y siga. Pero bueno, también es verdad que esto es una opinión también mi personal, ¿eh? Es decir, lo he enfocado por ese punto de vista, pero lógicamente habrá muchos más temas mucho más profundos. No sé si eso te habrá dado solución un poco, pero vamos, así lo siento yo. Yo creo que el trabajo del ajustador más importante es espiritualizar nuestros pensamientos. Y a lo que se refiere ella es de los sufrimientos, es lo que pasa en los mundos del tiempo y del espacio. Son los accidentes del espacio y del tiempo. Entonces, en eso no tiene nada que ver el ajustador ni Dios. Vivimos en un planeta evolutivo. Entonces, tenemos que aceptar esas dos cosas. No, efectivamente, lo ha dicho Javier Puerto, lo ha dicho perfectamente. El ajustador no está aquí para los temas puntuales que nos puedan surgir, están para otra cosa, algo más profundo, para la directiva de tu vida, para lo que pretenden de ti. Pasamos la palabra a Oswaldo, que lleva un ratito con la mano levantada. Gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, gracias. Y lo que yo quería comentar es que no podemos olvidar que nosotros tenemos un libre albedrío y que ese libre albedrío nos lleva, o yo creo, nos lleva a pensar que la vida física es una sucesión de puertas abiertas. Nosotros escogemos por cuáles puertas entrar. Y después de que entremos, somos responsables de lo que hagamos después de haber entrado a esas puertas. Y de eso tenemos que dar cuenta
a nosotros mismos o es el problema del enfrentamiento de yo con yo. Yo creo que el ajustador nos ayuda, por eso se llama ajustador de pensamiento. El pensamiento está en la mente, como está el ajustador. Entonces lo que nos ayuda es si estamos bien conectados con él y estamos haciendo las cosas debidamente, correctamente, somos seres correctos, estamos actuando a través de la verdad, la belleza y la bondad y todo lo que hemos visto de las enseñanzas de nuestro hermano Jesús de Nazaret, pues vamos a avanzar y creo que ese es el plan del ajustador de pensamiento. El libro dice que el ajustador estudia el ser humano al cual va a llegar, pero lo estudia, como dijo Renato ahorita, para orientarnos, porque el objetivo fundamental es alcanzar la espiritualización en primer término. Y luego ya veremos en el proceso de aquí hasta Abona. Pero es eso, creo yo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, Orlando gracias, Osvaldo. tiene la mano levantada. Sí, sí. Bueno, cuando se habla de las pruebas y que vamos a ser probados y que el Señor nos da pruebas y habla, miren, yo siempre he entendido, siempre desde que tengo claro qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos ahora y cuál es el conocimiento que tenemos respecto de la vida aquí y de la vida espiritual, la vida de nuestro espíritu e incluso nuestra relación con el ajustador del pensamiento. Siempre se utilizó el tema de las pruebas para vendernos miedo. Si tienes un problema de salud, es que esa es una prueba que Dios te dio. Estás en un problema financiero horrible, estás en la hecatombe financiera, pruebas que el Señor te da porque por alguna razón te da las pruebas para templarte, dicen, ¿no? Y todas las cosas malas que nos pasan son pruebas. Y resulta que eso es mentira por una sencilla razón, porque es que nuestro Padre Eterno y Miguel de Nevada no son seres crueles que nos ponen a sufrir en este mundo a ver qué pasa, a ver si pasamos, si logramos culminar las pruebas. Eso es falso, eso son falacias. Eso es lo que utilizan los angustiadores profesionales para controlar y manipular a las personas. Nosotros no vinimos aquí a que nos sometan a una serie de pruebas, eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Toda causa tiene una consecuencia. Si yo me dejo caer del segundo piso, me voy a romper la crisma, ¿cierto? Si yo deliberadamente tomo una mala decisión y me quedo en la ruina, ese es el problema, es la consecuencia de mi mala decisión, ¿cierto? Y esa consecuencia de mi mala decisión, mis malas decisiones, se toman en base a que yo ignoro las recomendaciones, ignoro a mi ajustador, ignoro lo que el espíritu me pueda decir. Pero el tema de las pruebas yo lo tengo bien claro. Las pruebas no son, no nos las ponen aquí cuando llegamos, son las consecuencias de lo que hacemos. No existe la crueldad en Dios como para llenarnos de pruebas, entonces vamos a ponerlo a sufrir allá para que, a ver si pasa la prueba y logra llegar al otro lado. Eso es falso. Yo pienso que eso no es cierto. Gracias, Orlando. Si no hay ninguna mano levantada más, vamos a continuar la lectura. Bueno, gracias. Esther, ¿estás preparada? Comparto. Tres, la segunda reunión en Tiberias. Bueno, antes de continuar, quiero presentarles pues y que de pronto nos quede ahí bien marcado dónde está ubicado Tiberia. Está ahí en ese globito que ustedes están viendo, es digamos como en un estado, no sé en ese tiempo cómo se llamaba, de Galilea. Y quiero que de pronto vean más abajito, no sé si puedes subir un poquito ahí. Al lado de Galilea está Perea. Estos dos estados es importante tenerlos en cuenta porque más adelante pues vamos a mirar a qué hace referencia estos dos estados, Galilea y Perea. Entonces en Tiberia, aquí como a manera de cultura general, no sé si de pronto puedes subir un poquito, Javier. Tiberia fue una ciudad fundada por Herodes Antipas entre los años 17 y 22 después de Cristo.
recibió este nombre como homenaje al emperador Tiberio y después de su fundación se trasladó la capital de Galilea de Séforis a Tiberia, o sea, Tiberia llegó a ser capital de Galilea. Puesto que había sido construida en el lugar de un antiguo cementerio, los judíos de clase elevada la consideraban ceremonialmente impura y evitaban vivir allí. En consecuencia, la mayor parte de sus habitantes eran extranjeros o galileos obligados a morar en ese lugar. Bueno, eso entonces a manera ahí de información de Tiberia. El 16 de mayo se convocó la segunda reunión de las autoridades de Jerusalén con Herodes Antipas en Tiberias. Estaban presentes los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Los líderes judíos pudieron informar a Herodes que prácticamente todas las sinagogas de Galilea y de Judea... ¿Lo pusiste a cargar? ¿Ya le dejaste cuadrado? ¿Ya le miraste algo? No fueron a... Bueno, me lo llevo. Javier, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Bueno, iba aquí. Los líderes judíos pudieron informar a Herodes que prácticamente todas las sinagogas de Galilea y de Judea ya habían cerrado sus puertas a las enseñanzas de Jesús. Nuevamente intentaron convencer a Herodes que mandaran arrestar a Jesús, pero él nuevamente se negó a hacerlo. Sin embargo, el 18 de mayo, Herodes aprobó un plan que permitía que las autoridades del Sanedrín arrestaran a Jesús y lo llevaran a juicio en Jerusalén, acusado de infracciones religiosas, siempre y cuando el gobernador romano de Judea estuviera de acuerdo. Mientras tanto, los enemigos de Jesús se dedicaron activamente a correr el rumor por toda Galilea de que Herodes se había vuelto hostil a Jesús y que tenía la intención de exterminar a todos los que creyeran en sus enseñanzas. La noche del 21 de mayo llegó a Tiberias la noticia de que las autoridades civiles de Jerusalén no objetaban el acuerdo entre Herodes y los fariseos, en el sentido de que se arrestara a Jesús y se lo llevara a Jerusalén para juzgarlo ante el Sanedrín, acusado de burlarse de las leyes sagradas de la nación judía. Por consiguiente, justo antes de la medianoche de este día, Herodes firmó el decreto que autorizaba a los oficiales del Sanedrín a arrestar a Jesús dentro de los dominios de Herodes y a llevarlo por la fuerza a Jerusalén para someterlo a juicio. Gran presión de muchos lados fue ejercida sobre Herodes antes de que éste consintiera en otorgar este permiso. Y él bien sabía que Jesús no podía esperar un juicio imparcial ante sus encarnizados enemigos de Jerusalén. Entonces, yo les decía hace un ratico que este decreto que firmó Herodes solamente tenía, digamos así, tenía efectos en los dominios de Herodes Antipas, que era Galilea y Perea, que fueron los dos sitios que les mostré en el mapa anterior. 4. El sábado por la noche en Capernaum. Este mismo sábado por la noche se reunió en la sinagoga de Capernaum un grupo de 50 ciudadanos sobresalientes para discutir la cuestión candente del momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer con Jesús? Hablaron y discutieron hasta después de la medianoche, pero no pudieron encontrar un terreno común para el acuerdo. Aparte de unas pocas personas que se inclinaban a creer que Jesús tal vez fuera el Mesías, al menos un santo varón o tal vez un profeta, la asamblea estaba dividida en 4 grupos casi iguales que sostenían respectivamente los siguientes puntos de vista sobre Jesús. 1. Que era un fanático religioso iluso e inocuo. 2. Que era un agitador peligroso y alevoso, capaz de incitar la rebelión. 3. Que estaba aliado con los diablos, que podía aún ser un príncipe de los diablos. 4. Que estaba fuera de sí, que estaba loco, mentalmente desequilibrado.
Muchos habló sobre el que Jesús predicaba doctrinas con efecto perturbador sobre la gente común. Sus enemigos sostenían que sus enseñanzas no eran prácticas, que se correría el peligro de una desintegración total si todo el mundo decidiera esforzarse honestamente por vivir de acuerdo con sus ideas. Y los hombres de muchas generaciones subsiguientes han dicho las mismas cosas. Muchos hombres inteligentes y con buenas intenciones, aún en las edades más esclarecidas de estas revelaciones, sostienen que no se podría haber construido la civilización moderna sobre las enseñanzas de Jesús. Y en parte tienen razón. Pero todos estos descreídos olvidan que se podría haber construido una civilización mucho mejor sobre sus enseñanzas y que alguna vez así se hará. Este mundo no ha intentado nunca llevar a cabo seriamente y a gran escala las enseñanzas de Jesús, a pesar de los muchos intentos semi-entusiastas por seguir las doctrinas del así llamado cristianismo. 5. El memorable domingo por la mañana. El 22 de mayo fue un día memorable en la vida de Jesús. Este domingo por la mañana, antes del amanecer, uno de los mensajeros de David llegó de gran prisa de Tiberias, trayendo la noticia de que Herodes había autorizado o estaba a punto de autorizar el arresto de Jesús por parte de los oficiales del Sanedrín. Al recibir la noticia de este peligro inminente, David Zebedeo despertó a sus mensajeros y los envió a todos los grupos locales de discípulos, llamándolos para un concilio de emergencia a las 7 de esa misma mañana. Cuando la cuñada de Judá, hermano de Jesús, escuchó este informe alarmante, rápidamente pasó la noticia a todos los de la familia de Jesús que vivían cerca, convocándolos a la casa de Zebedeo. En respuesta a este llamado de urgencia, pronto se congregaron María, Santiago, José, Judá y Ruth. Aquí básicamente pues es mostrarle, fíjense lo cerca que estaba Capernaum y lo cerca que estaba de Tiberias. Entonces el desplazamiento que hizo el mensajero de David, pues que llegó pues todo afanado en la mañana pues a contar lo que se había decretado el día anterior en Tiberias. Listo. En esta reunión temprano por la mañana, Jesús impartió sus instrucciones de despedida a los discípulos reunidos, o sea, que se despidió de ellos por el momento, porque bien sabía que pronto serían dispersados de Capernaum. Les instó a que buscaran a Dios para que los guiara y que llevaran a cabo la obra del reino sin temer las consecuencias. Los evangelistas debían laborar como mejor les pareciera hasta el momento en que se los llamara. Seleccionó a 12 entre los evangelistas para que lo acompañaran. Ordenó a los 12 apóstoles que permanecieran con él, pasara lo que pasara. Instruyó a las 12 mujeres que permanecieran en la casa de Zebedeo y en la casa de Pedro hasta que él enviara por ellas. Jesús aprobó que David Zebedeo continuara con el servicio de mensajeros por todo el país y David, al despedirse del maestro, dijo: Maestro, sal y haz tu obra. No te dejes atrapar por los fanáticos y no dudes que los mensajeros estarán siempre a tu alcance. Mis hombres no te perderán nunca de vista y por su intermedio estarás informado sobre el progreso del reino en otras regiones. Y por ello sabremos nosotros de ti. Nada puede ocurrirme que interfiera con este servicio, porque he nombrado líderes sustitutos en primero, segundo y aún tercer término. No soy instructor ni predicador, pero mi corazón me exige que haga esto y nadie podrá disuadirme. A eso de las 7:30 de la mañana,
dio comienzo Jesús a su discurso de despedida a casi 100 creyentes que se apiñaban en el interior de la casa para escucharlo. Era esta una ocasión solemne para todos los presentes. Pero Jesús parecía estar especialmente alegre, había vuelto a ser el mismo. La seriedad de las últimas semanas había desaparecido y los inspiró con palabras de fe, esperanza y valor. Y bueno, aquí traigo pues un poquito, pues yo me imaginaba mientras leía esto, cómo eran o cómo serían esas palabras de fe, esperanza y valor de Jesús, hablándole a estas personas que de una u otra manera de pronto estaban temerosas respecto y expectantes de qué seguía, pues una vez conocieron el decreto de Herodes. Y bueno, busqué el concepto de fe que está, por ejemplo, en la Biblia, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí en el documento 359, en el documento 3, me habla, dice, de que es la fe y lo define como la suprema afirmación del pensamiento humano. La suprema afirmación del pensamiento humano. Entonces dice, ¿es la fe deseable? Entonces la mente del hombre debe hallarse en una dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que puede creer. Entonces, fíjense que esto es coherente con esos momentos de pronto de incertidumbre que estaban viviendo a causa de este decreto. Respecto de pronto a esas palabras de esperanza, busqué en la RAE qué significaba el tema de esperanza y dice confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Y en el documento 3 dice, es la esperanza, y entonces lo define como la magnitud de la confianza. Es la esperanza deseable. Entonces, la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. Y sobre las palabras de valor, busqué la definición de valor y valor de pronto asociado con ese tema está esa definición en la RAE de determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, y que es de pronto el concepto que encaja en la situación que están viviendo estas personas. Y dice ahí en el documento 3, es el valor, y lo define como la fuerza de carácter. ¿Es el valor deseable? Si es así, el hombre debe criarse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. Entonces, entendí cuando las palabras de fe, esperanza y valor que Jesús le hablaba pues a todas estas personas. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que os gustaría que Esther os aclarara? Gabriela, ¿ha levantado la mano? ¿O no? No. Pues Javier, yo misma tenía una pregunta cuando leí y la verdad no entendí a qué se referían los reveladores cuando decían que cuando hace referencia o en la lectura se dice que la sociedad moderna no se hubiese podido soportar sobre las enseñanzas de Jesús. Y dice, y en parte así tienen razón. Entonces, cuando hace referencia que hay muchas personas que piensan que no se puede sustentar y ellos colocan coma y en parte tienen razón. Entonces yo decía, ¿por qué los reveladores están comentando eso? ¿Por qué colocan en parte tienen razón de que de pronto la enseñanza, o no sé si es que de pronto yo lo entendí mal, pero a mí me generó esa inquietud? Gracias, Esther. Bueno, por contestarte yo, porque seguro que cualquier hermano te puede contestar más profundamente. Yo soy una de esas personas que pensaba hace años que las enseñanzas de Jesús no se podían poner en práctica porque en el mundo que vivíamos, digamos, eran como ideales, pero que no eran ideales prácticos. Porque con el dinero, con la sociedad, con las hipotecas, con
las guerras, las desgracias, las separaciones, con tantas desgracias, yo siempre vi que era como un deseo, un buen deseo, más que algo práctico que se pudiera poner en marcha en un mundo como el que yo veía a mi alrededor. Y que una de las personas que cuando yo leí también esto, también pensé, dije, pues mira, me ha leído el pensamiento, porque yo también pensaba, ahora tengo fe y espero que se pueda poner en marcha, pero realmente era también de los que pensaba que el plan de Jesús no era viable, curiosamente. Si alguno quiere aportar alguna cosa más. Alfonso ha levantado el dedo. Sí, sí, yo estoy casi convencido en la idea de que aunque se intentara en estos gobiernos actuales fundamentar las ideologías de Jesucristo para mejorar la manera de gobernar, para mejorar la economía, para mejorar la educación, para mejorar el aspecto de la desigualdad, que ya no existan pobres y que ya sean menos los pobres y más los ricos, no sé, algún equilibrio, que el sobrante de unos compense el faltante de otros, cosas así. Pero con la actitud de Jesús, de lo que ya hemos visto, de que cuando lo querían hacer rey, él huyó, él no quiso ser rey. Esto a mí me indica que realmente ni Jesús siquiera tenía la intención de que su manera de pensar, su espiritualidad influyera de manera poderosa en las mentalidades de los líderes mundiales, tanto de su tiempo o a futuro en nuestros tiempos, como para hacer un cambio muy notorio y que se esté llegando a esa edad de luz y vida donde las cosas sean maravillosas. No tengo yo esa certeza de que así Jesús haya sido en él también su intención. Aunque digan aquí los reveladores, y tienen razón en el sentido de que pues así como reaccionaron estos que vieron a Jesús hacer esos milagros, pues dicen, Él es el rey que necesitamos. ¿A quién más? Él es el que necesitamos. Entonces a lo mejor tengan razón en el sentido de que pues están buscando quién los saque de esta desigualdad que existe en este planeta. El pez más gordo se come al más pequeño, el pez más grande se come al más pequeño. Quizá también eso sea parte de la evolución. Pero yo sí estoy casi convencido en creer que este planeta no podría aplicar ni siquiera yo creo que la regla de oro, de estar conscientes. O sea, no todos pueden estar conscientes. También no sé hasta qué grado hay ajustadores que ya estén trabajando en las urbes de los gobiernos, en las urbes de las finanzas, en las urbes de la educación, como para que empiecen a crear planes educativos, financieros y económicos que realmente traigan a esta humanidad a una situación que pueda lograr hacer un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir, y que todos ya con la visión de que somos una hermandad, somos un planeta habitado por criaturas, que todos somos inteligentes y que todos somos hijos de Dios, y que eso hace la gran diferencia. Todavía no sabemos si en la línea de la evolución estemos o atrasados o avanzados o a medio camino, no sabemos exactamente. Bueno, por lo menos yo no lo entiendo así. Entonces, yo pienso que Jesús, lo único que él tenía en mente era cumplir con todo aquello que llevaba, o tenía que ver, mejor dicho, con su auto-otorgamiento aquí en Urantia, para cumplir con las demás cosas que estarían por venirle después de su resurrección. Gracias, Alfonso. Bueno, le damos el paso a Orlando, que ha levantado la mano, y después a Jaime, que ha levantado solamente el índice, y entonces, como no ha levantado la mano, pues Orlando tiene prioridad. Orlando. No, es que Jaime levantó primero el índice. Sí, pero solamente ha sido un dedo. Tú tienes levantado los 5 dedos. Así que nosotros estamos siempre a la cola.
Bueno, ok. Yo tengo dos cosas que decir. La primera es que un buen amigo mío, muy bueno, dijo en esta época, la política es el negocio de los bandidos. Y, y no esperemos que los señores que están ahí nos vayan a resolver los problemas. La principal gran peste que recorre la humanidad hoy es la corrupción. Y ellos pues obviamente no escapan a eso, es más, están muy contentos moviéndose en esas aguas, la primera. Entonces, nuestros líderes hoy no son precisamente lo que estamos esperando y con seguridad van a pasar generaciones para que esto medio cambie un poco y no se sabe si va a pasar para bien o para mal. La segunda cosa, en el tema de la fe, yo recuerdo, lo leí, dice que este es un planeta conocido en todo el universo así, el planeta de la gente que cree sin ver. Somos las gente, yo no sé si ustedes han visto a Dios, ¿sí? Yo no. Yo me lo imagino, puedo sentir muchas cosas, pero no lo he visto, yo creo en él, ¿sí? Yo creo en muchas cosas que no veo. Este es el planeta de la gente que cree sin ver. Pareciera que somos casi que únicos en el universo con esa particularidad. Gracias, Orlando. Don Jaime, cuando usted quiera. A ver, yo creo, disiento con Alfonso y quiero recordarles algo. Si ustedes leen, cuando nosotros comenzamos este curso, no solo hicimos un repaso de cosmología, no solo hicimos un repaso de lo que era un hijo creador, sino después repasamos cuáles eran las reglas del autootorgamiento. Jesús no vino a resolver problemas políticos ni económicos. De hecho, es uno de los limitantes que tiene el autootorgamiento. Jesús vino a revelarnos al Padre, a ayudarnos a entender que somos realmente hijos de Dios, ¿sí? A que aceptáramos esa filiación divina. Ahí comienza todo. Ahora, esto sí va a cambiar y esto sí va a llegar a un momento donde se va a poder aplicar todas las enseñanzas de Jesucristo. Pero ojo, es una relación uno a uno. Soy yo. ¿Qué estoy aportando yo al mundo de luz y vida? ¿Sí? ¿Realmente estamos viviendo las enseñanzas de Jesucristo? Yo pienso que es algo que tiene que ser clave en el planteamiento que tenemos. Ahora, recordemos algo también que es muy importante. Jesús nos enseñó lo que es una vida próvida. Jesús nos enseñó a ser un buen padre. Jesús nos enseñó un modo ejemplar de educar a nuestros hijos. Jesús nos enseñó el valor de la familia. Jesús nos enseñó la prudencia. Jesús nos enseñó generosidad. Jesús nos enseñó entusiasmo, ánimo, lucha. O sea, nos enseñó, hoy hablaba con Paulita casualmente y hablábamos de que este mundo no lo va a salvar, y ahí la responsabilidad que tenemos, sino el vivir las enseñanzas de Jesús. Pero es un aporte persona a persona. No nos va a salvar los gobernantes, ¿sí? En la medida que tengamos gobernantes decentes, que yo no creo que eso exista, porque lo que decía Orlando, ¿sí? Desgraciadamente la política es un sinónimo de corrupción a todos los niveles, y para ser político, salvo tal vez contados con los dedos de una mano, ¿sí? Unas excepciones, los políticos son los sinvergüenzas, los tipos llegan a robar. O sea, no les interesa el bienestar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el mundo va a ser mejor porque el presidente o cualquiera gobernante sea A, B o C? No, no va a cambiar. El mundo va a cambiar cuando nosotros vivamos los principios, cuando nosotros recuperemos los valores de la familia, cuando nosotros le demos sentido a la vida, cuando luchemos contra el aborto, cuando empecemos a enseñar todo lo que nos enseña la cuarta parte del libro. Porque sí es muy bonito saber de cosmología y saber que hay 8 billones de planetas habitados y saber que si hay extraterrestres y conocer la historia de Urantia y conocer la administración del universo local. Todo eso es muy importante, ¿sí? Para tener fe en que hay un plan perfecto. Pero la verdadera importancia del libro está en la vida y enseñanzas de Jesús. Y eso es un aporte individual. Entonces, ¿se puede vivir las enseñanzas de Jesús? Sí se puede vivir. Nosotros somos los encargados de llevar el mundo a luz y vida. Pero somos nosotros, no es el gobernante, no es el senador, no es el concejal, no es... Olvídense de eso. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Y eso comienza en la familia. Ahora, algunos tuvimos oportunidad de criar la familia de una manera, otros de otra. Otros dejaron a los hijos silvestres, entonces hoy no nos quejemos con lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero lo único cierto es que sí se puede vivir las enseñanzas de Jesús y es lo único que va a sacar este mundo adelante. Gracias. ¿Alguno quiere colaborar más? Bien, pues entonces vamos a pasar a Renato. Renato, prepárate porque vas a compartir tú la pantalla, como pediste. Okay. Estamos en tus manos.
6. Llega la familia de Jesús. Eran aproximadamente las 8 de la mañana de este domingo cuando 5 miembros de la familia terrenal de Jesús llegaron al lugar en respuesta al llamado urgente de la cuñada de Judá. De todos sus parientes en la carne, solo Ruth creía constantemente y de todo corazón en la divinidad de su misión en la tierra. Judá, Santiago y aún José todavía mantenían mucha fe en Jesús, pero habían permitido que el orgullo interfiriera con su mejor criterio y sus verdaderas inclinaciones espirituales. María estaba igualmente dividida entre el amor y el temor, entre el amor materno y el orgullo familiar. Aunque las dudas la atormentaban, no podía olvidar del todo la visita de Gabriel antes del nacimiento de Jesús. Los fariseos habían intentado persuadir a María de que Jesús estaba fuera de sí, demente. Le urgían a que fuera a verlo con sus hijos, a que tratara de disuadirlo de sus esfuerzos de enseñanza pública. Aseguraban a María que de que la salud de Jesús estaba a punto de quebrantarse y que si se le permitía seguir por ese camino, el deshonor y la ignominia terminarían por caer sobre la familia entera. Así pues, cuando la cuñada de Judá trajo la noticia, los 5 partieron inmediatamente a la casa de Zebedeo, pues se encontraban todos juntos en casa de María, donde se habían reunido con los fariseos la noche anterior. Habían conversado con los líderes de Jerusalén hasta muy entrada la noche, y todos ellos estaban más o menos convencidos de que Jesús desde hacía un tiempo actuaba en forma extraña. Aunque Ruth no encontraba explicaciones para todos sus actos, insistió que Jesús había sido siempre recto para con su familia y se negó a participar en el plan de disuadirlo a continuar con su obra. Camino a la casa de Zebedeo, hablaron de estas cosas y decidieron tratar de persuadir a Jesús que se volviera con ellos, porque según dijo María, sé que puedo influenciar a mi hijo si él regresa a casa y me escucha. Santiago y Judá habían oído rumores sobre el plan de arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén para juzgarlo. También temían por su propia seguridad. No se habían preocupado gran cosa mientras Jesús gozó de popularidad. Pero al volverse al pueblo de Capernaum y los líderes de Jerusalén repentinamente contra él, empezaron a sentir agudamente la presión de la supuesta ignominia de su posición comprometida. Pensaban por aquí, pues... pero chuletas ahumadas, creo. Flor, tienes el micrófono abierto. Santo Dios, perdón, estoy en el súper. Oh, pensaban pues encontrarse con Jesús, apartarse con él e instarlo a que regresara a la casa con ellos. Tenían decidido asegurarle que olvidarían su abandono, que olvidarían y le perdonarían todo, siempre y cuando él desistiera de la tontería de predicar la nueva religión que tan solo le ocasionara problemas y desencadenaría el oprobio sobre su familia. A todo esto Ruth solo decía: le diré a mi hermano que pienso que es un hombre de Dios y que espero que esté dispuesto a morir antes de permitir que estos malvados fariseos pongan fin a su predicación. José prometió que vigilaría a Ruth mientras los demás argumentaban con Jesús. Cuando llegaron a la casa de Zebedeo, Jesús estaba en medio de su discurso de despedida a los discípulos. Trataron de entrar, pero la gente estaba tan apiñada que fue imposible. Terminaron por instalarse en la terraza de atrás y pasar la voz de persona a persona, hasta que finalmente Simón Pedro le susurró la nueva a Jesús, interrumpiendo su discurso para este fin y diciéndole: he aquí que tu madre y tus hermanos están fuera y ansían hablar contigo. No se le había ocurrido a su madre cuán importante era este mensaje de despedida a sus seguidores. Tampoco sabía ella que dicho discurso podía ser interrumpido en cualquier momento por la llegada de sus aprensores. Ella realmente pensó que después de tan prolongada aparente desavenencia, habiendo ella y sus hermanos tenido la benevolencia de acudir a donde él interrumpiría inmediatamente su discurso para reunirse con ellos en cuanto se enterara de que lo estaban esperando. Fue otro de esos casos en los que su familia terrestre no podía comprender que él debía ocuparse de los asuntos de su padre. Así pues,
María y sus hermanos se sintieron profundamente heridos cuando, a pesar de que interrumpió su discurso para recibir el mensaje, en vez de salir corriendo a su encuentro, levantó su voz melodiosa para decir: decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El Padre que me envió a este mundo no me abandonará. Tampoco sufrirá mi familia daño alguno. Decidles que tengan coraje y que confíen en el Padre del reino. Pero después de todo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y abriendo los brazos a todos los discípulos reunidos en la sala, dijo: yo no tengo madre, yo no tengo hermanos. Contemplad a mi madre y a mis hermanos, puesto que el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Al oír estas palabras, María cayó desmayada en los brazos de Judá. La llevaron al jardín para reanimarla mientras Jesús articulaba las palabras finales de su mensaje de despedida. Quiso ir entonces a conferenciar con su madre y sus hermanos, pero llegó un mensajero urgente de Tiberias trayendo la noticia de que ya venían los oficiales del Sanedrín con permiso para arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén. Andrés recibió este mensaje e, interrumpiendo a Jesús, se lo transmitió. Andrés no recordaba que David había apostado unos 25 centinelas alrededor de la casa de Zebedeo para que nadie pudiera sorprenderlos. Por eso preguntó a Jesús qué debían hacer. El maestro permaneció de pie, callado, mientras su madre, habiendo oído las palabras «yo no tengo madre», se estaba recuperando del golpe en el jardín. En ese preciso instante, una mujer en la sala se puso de pie y exclamó: «Bendito sea el vientre que te dio a luz y benditos sean los pechos que te amamantaron». Jesús se volvió por un momento de su conversación con Andrés para responder a esta mujer diciendo: «No, más bien bendito es aquel que escucha la palabra de Dios y se atreve a obedecerla». María y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús no los comprendía, que había perdido el interés en ellos, sin darse cuenta que eran ellos los que no comprendían a Jesús. Jesús comprendía plenamente cuán difícil era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo gana el predicador a los seres humanos con su elocuencia, cómo responde la conciencia al llamado espiritual, así como la mente responde a la lógica y a la razón. Pero también sabía cuánto más difícil es persuadir a los hombres a que deshereden el pasado. Es por siempre verdad que todos los que piensan que son mal comprendidos o que no son apreciados, tienen en Jesús un amigo comprensivo y un consejero compasivo. Él había advertido a sus apóstoles que los enemigos de un hombre pueden estar en su propia casa, pero apenas si se había percatado cuán cerca estaba esta predicación de su propia experiencia. Jesús no abandonó a su familia terrenal para hacer el trabajo de su Padre. Ellos lo abandonaron a él. Más tarde, después de la muerte y resurrección del Maestro, cuando Santiago se relacionó con el primitivo movimiento cristiano, sufrió inconmensurablemente por no haber sabido disfrutar esta asociación anterior con Jesús y sus discípulos. Al pasar por estos acontecimientos, Jesús eligió ser guiado por el conocimiento limitado de su mente humana. Deseó pasar la experiencia con sus asociados como un ser humano y nada más. En la mente humana de Jesús estaba su intención de ver a su familia antes de irse. No quiso interrumpir su discurso porque no deseaba transformar este primer encuentro después de tan larga separación en un espectáculo público. Tenía la intención de terminar su discurso y luego reunirse con ellos antes de partir. Pero este plan fue frustrado por la conspiración de los acontecimientos que siguieron inmediatamente. La urgencia de su ida se acrecentó por la llegada a la puerta de atrás de la casa de Zebedeo de un grupo de mensajeros de David. La conmoción producida por estos hombres asustó a los apóstoles, que pensaron que ya llegaban los aprensores, y temiendo un arresto inmediato, salieron deprisa por la puerta de adelante, hacia la barca que estaba esperando, y todo esto explica por qué Jesús no vio a su familia que estaba esperando en la terraza de atrás. Pero sí dijo a David Zebedeo al subir a la barca en rápida huida: «Diles a mi madre y a mis hermanos que agradezco su venida y que tenía la intención de verlos. Adviérteles que no se ofendan, sino más bien
que traten de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios y de obtener la gracia y el coraje para hacer esa voluntad. Gracias. Pregunta que Renato os pueda contestar. Bueno, por abrir palabra, fijaros que hace mención una frase que llama la atención, que los enemigos más cercanos muchas veces los tenemos en nuestra propia familia. Y eso es verdad. Es decir, nosotros como seguidores de Jesús, muchas veces la incomprensión mayor no viene de las amistades o de ciertas personas, hermanos que están en los grupos, vienen de nuestros propios hijos, de nuestras propias compañeras, compañeros y hermanos. Y eso es una triste realidad, que son los que menos nos comprenden y muchas veces son casi los que más nos hacen sufrir. Es solamente una reflexión. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, pues pasamos a la última parte. Ah, no, perdón, Alfonso ha levantado la mano. El micrófono, Alfonso. Es cierto esto que mencionas, porque muchas veces uno quiere expresarle a la gente, partiendo desde tu familia, tu esposa, sobre estas cosas que enseña el libro de Durantia, y particularmente lo que es la vida y las enseñanzas de Jesús. Y aunque no estemos en plan de huida, hay una gran barrera de comunicación que es el prejuicio, el fanatismo, el que no se tenga la mente abierta para que te escuchen. Y es feo que trates tú. Te has quedado congelado, Alfonso. En mi caso, pues ha sido mi esposa. y luego empieza a haber una reacción negativa, empieza a haber una barrera comunicativa. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Pues tener esa prudencia para ya no seguir, ya no intentarlo. Y sí, y finalmente tú percibes que ese ser que es en tu familia, que te apoyaba, cuando ven un cambio en ti, te ven raro. ¿Cómo estás pensando ahora? Tú ya no hablas como antes, ya no hablas como hablamos nosotros, ya tienes otra religión. Entonces eso hace que ellos se conviertan de cierta manera, hasta cierto grado, en nuestros enemigos. Pero aquí cabe la prudencia de nosotros de tener la actitud de Jesús, como cuando ya para emprender la huida, Jesús mandó a decirles, dile a mi familia que sigan buscando la sabiduría de Dios, que sigan percibiendo cuál es la voluntad de Dios realmente. Y Jesús sabía que no iba a tener tiempo para hacerlos, para ayudar a su madre y a sus hermanos y hermanas a que entendieran cuál era su misión y cuál era lo importante en la vida. Entonces, por eso el público dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No tengo, aquí están los que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya desde ahí, de manera pública, Jesús quería hacerles ver que lo importante era entender cuál era la voluntad de Dios. Y para eso estaba Jesús. Y es un desafío, es algo muy desafiante, porque lo que más quieres tú con tus seres amados, que es como en el caso de la familia de Jesús, también nuestras familias, lo que uno más quiere es vivir en armonía y en paz con ellos, porque los amamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hasta cierto grado implica lo que es una tribulación para entrar al reino de Dios. Esa es una tribulación. Y sí, como Javier bien dices, son nuestros enemigos, nos generan esa tribulación, y pues uno tiene que ser valiente, tiene que tener ese coraje, el ánimo para pues seguir adelante con prudencia y con cautela. Gracias. Gracias, Alfonso. ¿Alguna pregunta más que Renato? Yo quisiera hacer un comentario de este numeral. A mí me llama mucho la atención cómo el orgullo que tiene la familia, que no le ayuda a comunicarse con Jesús, el Padre y hermano, y cómo en todo este tiempo, porque no se ajusta a lo que ellos esperaban,
los va separando, ¿no? Y cómo la madre se encuentra en el amor y en el miedo, el temor que le van infundando. Ahora, imagínense ustedes a esa madre oír ese mensaje en ese momento, ¿cómo va a entender ella que está diciendo que no tiene madre? Pues hasta se desmayó. Fue así como una situación muy fuerte que se desmayó, pero Jesús no le estaba ofendiendo a ella, estaba hablando en general de cómo los que estaban ahí, todo formaba su familia. Los que creen en Dios, los que se acercan al reino de Dios, se convierten en la familia. O sea, en ese sentido, pero con toda la situación que ya que venía viviendo la familia de los hermanos, menos Ruth, que siempre estuvo muy cerca de él, se da esta situación y no la comprenden por la misma situación de las emociones encontradas que traen todos. Entonces, esto es el detalle que quería yo comentar para entender también el lado de María. María la madre siempre fue la madre en el sentido de que ella nunca pudo entender a su hijo como el hijo de Dios. Ahí no era el hijo que ella quería o creía o no entendió el mensaje y ella sí se formó su ideal de hijo, de un Mesías, un Salvador. Entonces sí, cada situación de estas pues sí se enfrentaba mucho, ¿no? Y por otro lado lo amaba, verdaderamente lo amaba. Pero pues, y esto, imagínense si en la familia de Jesús se dio, ahora en nuestras familias, pues más, que a veces ni te aman y te meten el pie, ¿no? Entonces sí, la verdad. Nada más era un comentario con respecto a este numeral que se me hace muy interesante y que hay que reflexionar bien, sobre todo porque nos hace pensar en la familia. Gracias, Javier. Gracias, Paulita. No obstante, hay un tema chocante, es decir, yo entiendo que María y sus hermanos, pues a nivel humano, actuaran así, pero es que hay algo que va en contra natura. Vamos a ver, María y sus hermanos fueron testigos de la conversión del agua en vino. Conocieron, si no directamente a través de informaciones, la resurrección de Lázaro. Conocieron muchísimas cosas de personas que curó. El tema de los panes y los peces. Es que había tantas cosas tan sumamente milagrosas que a mí a veces me cuesta trabajo entender a María y a sus hermanos, porque debían de tener muy poca fe en ellos cuando realmente tenían temor por sus vidas y por la vida de Jesús también, por supuesto. Pero es que después de todo lo que estaban viendo a lo largo de toda su vida, yo no sé cómo dudaban de algo tan majestuoso que a lo largo de toda su vida se lo estaba demostrando. Sí, realmente había un temor, es verdad que lo tenían, la familia entera, un temor, y yo creo que una falta de fe en Jesús, independientemente de que creyeran que fuera el Mesías o no fuera, pero como ser excepcional, que a veces no llegó a entender a la familia de Jesús. Por eso aquí dice en este escrito que no es que Jesús se apartara de su familia, es que ellos se apartaron de Jesús. Y es que eso está clarísimo. Ellos se apartaron, por lo que fuera, por miedo, por interés, por consideración pública, por lo que fuera. Pero realmente no se portaron bien con Jesús. Las cosas como así las entiendo yo. ¿Alguna aportación más? Yo quiero hablar. ¿Se puede? Sí, por favor, Flor. Oye, después Alfonso. Sí, yo creo que justamente por eso, o sea, esto era demasiado grande para ellos, para poderlo entender. Y pienso que debido a ello María murió un año después de Jesús. Imagínense a esa madre con todo ese remordimiento de no haber podido entender, de haber amado pero sin entender, de haber rechazado sin aceptar. Y data de magnitud de lo que era él y no haber hecho con esa magnificencia de su hijo. Yo creo que para ella sus últimos días fueron verdaderamente difíciles.
como madre, no haber hecho todo lo que podía haber hecho como madre en cuanto a creencia, en cuanto a fe, en cuanto a apoyo a su hijo. Pues sí, Creo darse yo. cuenta de que estaba equivocada, ¿no? Por eso dices, claro, vivió Claro. un año. Solo con eso. Pero de todas maneras. Solo con eso ya tienes para sufrir. Como madre ya tienes para sufrirlo todo. Sí, qué barbaridad. Pero la parte humana en determinado momento te gana. Y te gana todo lo que viste. Para que vean ahí qué difícil es como humano mantenerte en lo que crees y en lo que vas. Eso es lo que yo opino. Perdón. Ha levantado la mano Alfonso primero, Alfonso Gutiérrez y luego Luis Villamizar. Y Ángeles creo que después, si no me equivoco. Alfonso. Orlando, sí, gracias. Sí, gracias. Retomando un poquito lo que es el orgullo que les impidió a María y a sus hermanos. Mi pregunta es, ¿qué implicaría ese orgullo? Por ejemplo, a mí se me ocurre esta idea de que cuando Jesús ayudó a su familia a salir del estancamiento económico después de la muerte de José, Jesús trabajó muy duro, enseñó a su hermano Santiago y después a los demás para crear un negocio familiar. Ello hizo que pues, la familia económicamente y ante la sociedad pues tuvieran una buena reputación. Y después de eso, María, recordando lo que se le dijo sobre Jesús, lo que él sería, ¿no? Y me pongo yo tratándome de poner un poquito en la situación de María. Imagínense ella después de ver a su hijo Jesús, haberlos ayudado a lograr una economía con un negocio familiar. Y de repente ella se empezó a encariñar con la idea de que aparte de ayudarnos a salir de los problemas financieros, ahora somos una familia que tenemos un negocio familiar y ante la sociedad estamos bien. Y empezó a generar ese orgullo de superioridad familiar. Y luego la idea de que el Mesías sería Jesús que libertaría a la nación judía. Entonces, imagínense en qué posición estaría la familia de Jesús. Si Jesús llegaría a ser ese Mesías, ese líder que crearía un ejército, que crearía una estrategia política, una estrategia militar para derrocar a Roma, para derrocar a todos esos enemigos, y así que se cumpliera la profecía del Mesías. Yo pienso que esas creencias generaban ese orgullo en María o en sus hermanos, y de repente se sintieron defraudados por Jesús a lo mejor, o por el miedo al qué dirán, y de repente Jesús deja encargado a Santiago el negocio familiar, tú síguele, yo me tengo que ir a viajar, tengo que ver los asuntos de mi padre, y así. Y de repente regresar y ver lo que está haciendo enseñanza pública, de cosas raras que no eran compatibles con las ideas del Mesías. Y yo siento que en ese sentido así era el orgullo que habían generado, y se les hacía muy, muy desconcertante ver a Jesús haciendo cosas que no tenían nada que ver con un líder mesiánico que liberaría a la nación judía del yugo romano. Y algo así yo pienso, ustedes corríjanme. Gracias, Alfonso. Don Luis, tiene usted la palabra. Sí, con esto que decía Alfonso y lo que han dicho los demás también, yo veo en esto, o sea, quiero hacer dos cotaciones, ¿no? Una, entiendo la dificultad de la familia de Jesús en su postura, porque una cosa es que tú creas que tu hijo, ese que está contigo, que juega contigo, que come, que duerme, que es un ser humano idéntico a todos los demás, pueda ser un profeta, puede ser el mismo Mesías. Pero el Mesías no era hijo de Dios, a lo mejor era un título, sí, era hijo de Dios, pero que sea hijo de Dios, eso no estaba en la concepción judía, porque el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma, porque el Señor es uno. El Señor, Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar, no tiene hijos.
Entonces, esa pretensión de Jesús, por supuesto, era muy difícil. Ni siquiera sus apóstoles lo creyeron y su familia que lo vio tampoco lo creyó. Entonces, yo puedo entender la perplejidad de ellos y esa doctrina de él que era totalmente contraria a lo que era el Mesías. Pues Jesucristo no venía con ningún afán de ser ningún líder, ni de expulsar romanos, ni de hacer nada. Esa pretensión de él de hablar de Dios como mi papá y hablo de tú a tú, eso eso ni hasta el sol de hoy un judío lo puede aceptar. Lo pueden, no, eso no existe. Pues. Quizás nosotros con 2000 años de cristianismo nos parece algo normal, pero para aquella época debió haber sido una blasfemia, como lo veían. Su propia familia pensaba que estaba blasfemando. Ahora, yo al igual que puedo comprender esa posición, mi pregunta o mi cuestión es, ¿por qué todo esto se ocultó en los evangelios? Ninguno de los apóstoles, por ahí salió una cosita, dijeron que ese episodio que vinieron sus hermanos y su madre a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Pero ¿por qué se creó todo? No se contó nada de esta tragedia, porque para mí esto es una verdadera tragedia, la soledad de Jesús en ese sentido, pues. Creo que sería la experiencia más dolorosa por la que tuvo que pasar. Y porque eso en los supuestos evangelios de la vida de Jesús, esto no se narra y más bien se crea una idea totalmente contraria. De tal manera, por ejemplo, para los católicos, como fui yo, la Virgen no tuvo hijos, tuvo nada más a Jesús y ella estuvo con Jesús toda la vida durante su peregrinación, él andaba con su mamá, para arriba y para abajo, y estuvo en la cruz y lo recibió cuando lo bajaron de la cruz. Está la estatua de la Piedad, que es de Miguel Ángel, donde está ella, y nada de eso sucedió. O sea, ¿por qué no se dijo nada y se ha tergiversado? Por eso, para mí, una dificultad muy grande a la hora ahora hablarle a un católico y desmantelarle esa imagen que tiene de la Virgen María. A mí me parece la Virgen María mucho más humana y mucho más normal que esa imagen que tenemos nosotros. Bueno, para un católico la Virgen es corredentora, ella nos redime igual que Jesús, ya no es su madre, es su socia, es su bueno, pues, de tal manera que para el pueblo católico es muy difícil hablar, yo he tratado de sugerir algo, y es un enfrentamiento. O sea, puedes decir lo que quieras de Dios, puedes decir lo que quieras del mismo Jesucristo, pero no te metas con su madre porque te estás metiendo conmigo. Pienso que esto todo se hubiera evitado si por lo menos los discípulos, los que escribieron los evangelios, hubieran aclarado un poquito mejor esa situación, pues, y no se hubiera creado tanto mito respecto a esto. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Luis. Orlando. Ok. Bueno, yo creo que todos aquí somos papás y mamás, ¿verdad? Y todos aquí, cuando tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean casi que como nosotros. María quería que Jesús fuera como ella quería que él fuera. Ella quería que él hiciera lo que ella quería. Esa es una tendencia materna y paterna de siempre queremos que nuestros hijos sean esto o aquello, pero nunca pensamos, bueno, ¿y ellos qué quieren hacer? ¿No? Entonces, cuando ellos nos dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esto, yo quiero irme por este camino, dicen, no, es que eso no es lo que yo pensaba para usted, para mi hijo. Entonces, esa es la situación de María en el plano doméstico, allá en su casa, en su familia, ¿cierto? Y obviamente que sus hermanos, de alguna manera, acuérdense que María estaba sola, viuda, secundaban a su madre en las ideas que tenían, muchos de ellos, ¿cierto? Y ellos querían que Jesús entrara en el orden, o sea, que no siga diciendo todas esas cosas, no anda por ahí hablando esto y aquello que estás haciendo, mire que nos va a poner en riesgo, mire que mi mamá, mire que esto. Entonces, siempre como padres, nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos. Y queremos que ellos estudien lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y queremos que ellos se casen con la o el pretendiente que nosotros determinamos que es el mejor partido, ¿verdad? Siempre estamos armándole la vida al resto
¿cierto? Pero siempre estamos pensando, no estamos pensando mejor en lo que ellos quieren, qué es lo que quiere, para dónde va, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere hacer, de qué quiere hablar, cómo quiere creer, en qué manera se quiere comportar, ¿cierto? Obviamente dentro de los parámetros de la normalidad. Entonces, María tenía esa particularidad que todas las mamás de hoy tienen. Ella no es ajena a la condición de madre de hoy y de la época en que ella vivió. Nuestros hijos no son como nosotros queremos. Los muchachos de hoy, como los de esa época, como lo era Jesús, los hijos no son como las mamás quieren. Todos tienen su propia personalidad, son únicos y no podemos plegarlos a nuestra voluntad y a nuestro querer. Eso no se puede hacer. Y era lo que ella quería hacer con Jesús. Ella quería que él fuera y hablara lo que ella pensaba, aparte del otro problemita que tenía, y era su fuerte creencia nacionalista en la que ella lo veía a él, no solo como el hijo que ella quería que él fuera, sino la persona que iba a dirigir un ejército para liberar a la nación. Todo eso es lo que tenemos que entender domésticamente. ¿Cómo es mi hijo? Pues como él es, no como yo quiero que él sea. Ese era el problema grave que tenía María. Gracias. Gracias, Orlando. ¿Alguna manita más? Wilson, ha levantado las dos. Doble tiempo. Bueno, les agradezco por darme la palabra. Yo voy a mirar desde otro punto de vista de esta lectura. Hoy hablamos de fe, Paulita habló de orgullo, y yo voy a anexar otra palabra que se llama prejuicio. La familia de Jesús cuando estaban en las buenas, estaban orgullosos de él, ¿cierto? Pero cuando le llegaron las malas, los atacaron los prejuicios, porque ya se vieron afectados y los iba a perjudicar lo que Jesús estaba haciendo. Jesús en el discurso habla subrayé tres frases que dijo. Decirles que tengan coraje y que confíen en el Padre. Cuando le contestó a la señora, que se volvió un momento en su conversación con Andrés para responder a esta mujer diciendo, no, más bien bendito es aquel que escucha la palabra de Dios y se atreve a obedecer. Y otra frase es, cuán difícil era para los hombres romper con su pasado. Y les voy a hacer esta pregunta a todo el grupo. Nosotros en este momento tenemos fe en Dios, creemos en Jesús, lo amamos. ¿Somos capaces de salir a enfrentarnos al mundo, a hacerle lo que sabemos? ¿O nuestro orgullo, nuestro prejuicio nos van a detener y nuestra fe va a tambalear? Muchas gracias. De Wilson. Esther ha levantado la mano. Bueno, no, o ha aplaudido. Bueno, no hay respuesta. Y si quiere alguna respuesta, te la tiene que dar Renato. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la lectura y ya finalizamos. Voy a compartir el último trocito. Me imagino que ya se estará viendo. La apresurada huida. Dice, así pues, la mañana de este domingo 22 de mayo del año 29 después de Jesucristo, Jesús se embarcó con sus 12 apóstoles y los 12 evangelistas, huyendo apresuradamente de los oficiales del Sanedrín que se dirigían a Besaida con el permiso de Herodes Antipas para arrestarlo y llevarlo a Jerusalén, donde lo juzgarían porque había sido acusado de blasfemia y de otras contravenciones a las leyes sagradas de los judíos. Eran casi las 8:30 de esta hermosa mañana cuando estos 25 se sentaron en la barca y remaron hacia la costa oriental del mar de Galilea. Bueno, os he puesto una imagen así un poco para que veáis cómo eran las barquitas de aquel tiempo. No tiene mayor importancia. Está bien la pintura porque se han encontrado barquitas hundidas en el fondo del mar de Galilea y aproximadamente este era el tamaño que tenían. Más de 20 personas ya con dificultad podían entrar en una barquita de este tipo. Dice, seguía la barca del maestro una embarcación más pequeña que contenía a 6 de los mensajeros de David,
quienes tenían instrucciones de mantenerse en contacto con Jesús y sus asociados y asegurarse de que la información de sus andanzas y de su seguridad se transmitiera regularmente a la casa de Zebedeo en Besaida, que había servido como cuartel general de la obra del reino durante cierto tiempo. Pero Jesús no se albergaría nunca más en la casa de Zebedeo. De aquí en adelante, por el resto de su vida en la tierra, el maestro verdaderamente no tendría donde recostar su cabeza y no tenía ni siquiera la semejanza de una morada establecida. Realmente se sentía solo y abandonado. Remaron hasta cerca de la aldea de Queresa. Confiaron la barca a los cuidados de amigos y comenzaron las peregrinaciones de este último año memorable en la vida del maestro en la tierra. Permanecieron cierto tiempo en los dominios de Felipe, yendo de Queresa a Cesarea de Filipo, y de ahí camino hacia la costa de Fenicia. La multitud permaneció alrededor de la casa de Zebedeo observando estas dos embarcaciones que navegaban por el lago hacia la orilla oriental. Ya estaban bien alejados cuando llegaron los oficiales de Jerusalén buscando a Jesús. Se negaban a creer que se les había escapado, y mientras Jesús y sus asociados estaban viajando hacia el norte de Batanea, los fariseos y sus asistentes pasaron casi una semana entera buscándole en vano en la cercanía de Capernaum. La familia de Jesús volvió a su casa en Capernaum y allí pasaron casi una semana hablando, discutiendo y orando. Estaban llenos de confusión y consternación. No pudieron tranquilizarse hasta el jueves por la tarde, cuando volvió Ruth de visitar la casa de Zebedeo y le dijo que había oído de David que su padre hermano estaba a salvo y en buena salud, abriéndose camino hacia la costa de Fenicia. Y este trabajo pues ha sido lógicamente trabajado por Javier Puerto, Esther Andrade y Renato Padilla. Dejo de compartir. Si tenéis que hacer alguna pregunta global de todo, y si no, pues cerramos la sesión. ¿Alguna inquietud? Wilson ha levantado el dedo índice. Luego es una pregunta corta. Me parece interesante el trabajo de David Zebedeo. También me parece, es como si fuera el servicio secreto de Jesús prácticamente. Me parece increíble que no figurara en la historia, o sea, que no haya quedado nada de David Zebedeo en la historia, sabiendo que fue tan importante para Jesús. Gracias. Javier Puerto. Es que yo hice una recopilación de los highlights del documento. Entonces, no sé si quieras que lo comparta. Sí, Renato, sí, por favor. Ok. Ok, ¿ya está? Todavía no. Ay, caray. Pues entonces... Yo sí lo veo, pero entonces ustedes no lo ven, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Lo voy a intentar compartir yo. Ok. Un momentito, que estoy lanzando el documento. Está en camino. No lo puedo reducir. Bueno, lo voy a compartir. Pero el formato es un poco extraño. ¿Eres capaz de leerlo? A ver, voy a ver.
Ok. Herodes sabía que Jesús no se proponía entrometerse en los asuntos del gobierno terrestre, que tan solo le interesaban los establecimientos de la hermandad espiritual de sus creyentes, hermandad que llamaba el reino del cielo. En esta época solo había unos 100 discípulos con suficiente fuerza moral para enfrentarse valerosamente a la oposición de los fariseos y declarar abiertamente su adhesión a Jesús. Con este grupo celebró sesiones por la mañana, por la tarde y por la noche. El sábado 7 de mayo, por la noche, marcó el punto más bajo de la corriente de popularidad de Jesús y de sus enseñanzas. Desde ahí en adelante hubo un aumento constante, lento pero más saludable y sólido, de sentimiento favorable. Se iba formando un nuevo grupo de seguidores construidos sobre cimientos más sólidos de fe espiritual y verdadera experiencia religiosa. De este momento en adelante se proclamó más abiertamente el Evangelio del Reino en su alcance más amplio y en sus vastas implicaciones espirituales. El domingo 8 de mayo del año 29 después de Jesucristo en Jerusalén, el Sanedrín aprobó un decreto que cerraba todas las sinagogas de Palestina a Jesús y a sus seguidores. Esta fue una nueva usurpación de autoridad sin precedentes por parte del Sanedrín de Jerusalén. En el corto espacio de 2 semanas, las sinagogas de Palestina se plegaron a este manifiesto del Sanedrín, a excepción de la de Hebrón. Poco tiempo después, la sinagoga de Hebrón fue destruida por un incendio. Fue esta la última semana en la que Natanael y Santiago Zebedeo sufrieron una enfermedad bastante grave. Por supuesto, Jesús podría haber curado instantáneamente a estos 2 hombres, pero no era este el método de elección del Hijo ni del Padre para tratar estas dificultades y aflicciones comunes de los hijos del hombre en los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educacional que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. Y esta parte, yo la considero que es para reflexionar lo que aquí nos dice. Entonces, si quieres continuamos leyendo y al final hacemos una reflexión global. Ok, pero es que de este punto es el que quería yo hablar. Bien, perdón, voy a dejar de compartir. Sí, es que lo tenía yo en el documento que hice, pero no sé por qué no sale. Pero es que yo creo que nosotros, este documento nos enseña o nos dice mucho más que lo que estamos leyendo, porque nos habla de los accidentes del tiempo y del espacio. Entonces, yo aprendí en este documento, en esta parte, que nos da un mensaje más allá de eso. Mira, nosotros vivimos en el tiempo y el espacio, y eso implica que tenemos muchos cursos de acción posibles ante nosotros. Nuestro futuro depende de las elecciones que hagamos a lo largo de nuestra vida. Hey. Laura, Jesús, tu micrófono, por favor. Entonces, Jesús mismo vivió la muerte de su padre y la muerte de su hermano menor. Los 2 murieron por los accidentes del tiempo y del espacio. Uno en un accidente de trabajo y el otro de una enfermedad, y no porque era la voluntad del Padre. Jesús, cuando murió, era la voluntad del Padre que completara su vida, su muerte y su resurrección para que viviera la experiencia completa de la carne por la que pasamos todos los mortales. Y Jesús podía haberlo evitado, esa parte, si hubiera querido. Fue Él el que escogió completar todo. Esto es lo que nos tratan de decir en este documento, que todos estamos sujetos a sufrir los accidentes del tiempo y del espacio, porque vivimos en un planeta que, además de sufrir la rebelión de Lucifer
el príncipe planetario llegó con 500,000 años de retraso, que Adán y Eva fallaron y que somos un planeta decimal. Además de todo eso, vivimos en un mundo evolutivo del tiempo y del espacio. Recuerden que nuestro universo no fue creado perfecto. La perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen. Entonces, por eso yo quería que hiciéramos este alto en esta parte del documento. Gracias. Alfonso ha levantado la mano. Por lo cual, no podemos tomar esta cuarta parte del libro de Durantia, la vida y enseñanzas de Jesús, como un modelo de vida a seguir. Porque todos somos unigénitos, somos únicos. Y las circunstancias planetarias de este espacio y tiempo, pues no son iguales para todos. No podemos ser cortados con la misma tijera. La religión evolutiva es lo que intenta cortar a todos con la misma tijera. Y de hecho yo así lo he visto desde donde he estado desarrollándome en cuanto a lo que tiene que ver con servicio religioso. Yo siento que esta vida y enseñanzas de Jesús sí nos ayuda a reflexionar sobre estas cosas que dice Renato, de que todos estamos expuestos a los accidentes del espacio y el tiempo, pero no podemos vivirlos igual, de manera idéntica como los vivió Jesús. ¿Sí? No lo podemos vivir igual. Lo que pasó con su padre José, lo que pasó con su hermanito Amós, ¿sí? Lo que menciona Renato, o sea, no puede ser igual, pero sí estar conscientes de que tenemos un ajustador y de que, ya aprovechando para contestarle la pregunta a Wilson González, pues básicamente a mí me ha ayudado mucho el libro Durantia y sobre todo la vida y enseñanzas de Jesús, a derribar los prejuicios que yo tenía por mi formación religiosa evolutiva. Una formación religiosa que me hacía ver a todos los que no fueran como mi religión como viles mundanos. Eso era un prejuicio. Ahora ya no los veo así. Yo ya veo a todos como hijos de Dios, como mis hermanos de Durantia. Y más aún, también estoy consciente de que tenemos otros hermanos en otros planetas, de que como dice aquí Renato, nuestro universo también, o sea, el sistema planetario tuvo también un accidente en el espacio y tiempo, que fue la rebelión de Lucifer, y que aunado a esto vivimos en un planeta experimental, y lo cual cada quien va a vivir ese tipo de accidentes, pero lo importante es esto, que entendamos quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, y que reflexionemos en cuanto a lo que es la vida de Jesús. Yo pienso que la vida y enseñanzas de Jesús no es un modelo a seguir en nuestras vidas. No es. Simplemente es una forma de liberar nuestra mente, de liberar nuestra espiritualidad, a que busquemos la manera amorosa de hacer algo por nosotros y por los demás. Y sí, no perder de vista la misión que tenemos de hacer que muchos, los más que se puedan, conozcan esta quinta revelación, que es hermosa. Para mí fue muy liberadora, me liberó de prejuicios, me liberó de lo que es la arrogancia religiosa, los prejuicios de la superioridad de religión sobre las demás, decir que la mía nada más era la verdadera y la demás era la falsa, y después me voy dando cuenta de que pues todos dicen lo mismo, muchas dicen lo mismo, nosotros somos la verdadera y las demás son falsas. Muchos dicen, nosotros somos la religión de Dios, el pueblo de Dios, y los demás son paganos, ¿no? Y el libro Durantia vino a derribarme ese prejuicio, a derribar los temores. Ya no tengo miedo a la gente. Cuando yo estaba bien aferrado a mis ideas religiosas, yo sabía que el mundo, fuera de mi religión, son los enemigos de mi religión. Y por lo tanto son mundanos, son de las religiones falsas, el sistema político, el sistema religioso, el sistema comercial, todo eso está en contra de Dios, todo eso está en contra de mi religión. Por lo tanto, era un gran prejuicio que también me generaba miedo a los demás seres humanos, porque yo no los veía como mis hermanos durantianos,
yo los veía como los enemigos. Entonces yo, contestándole a Wilson y también haciendo un poquito de contribución a Renato, yo concluyo esto, puntualizo esto. En estos accidentes del espacio y tiempo, no estamos obligados a vivir la vida que vivió Jesús, igualita, exacta. ¿Por qué? Porque todos somos unigénitos, nuestras circunstancias son diferentes y por lo tanto tenemos que llegar a... El único que sí podemos ser igual es que nuestra vida sí es complicada. No la podemos complicar más o no la podemos aligerar un poco, pero tenemos tribulaciones todos. Cada quien a su estilo, cada quien a su forma, pero es lo que yo quería puntualizar. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Alfonso. Para las próximas contestaciones, procurarse un poquito más cortitos, porque ya Alfonso le ha ganado hasta Jaime, que ya es decir, ¿eh? Y ahora ya le pasamos la palabra a Esther, que lleva un rato levantada la mano. Bueno, gracias. Yo simplemente quiero aportar algo respecto pues a este tema de que cada uno de nosotros estamos viviendo la experiencia de acuerdo con lo que nosotros tenemos. Y eso que tenemos, por ahí en uno de los documentos del ajustador dice que el ajustador, nosotros obstaculizamos la labor del ajustador por tres cosas. Una, por las ideas preconcebidas, otros por los prejuicios y otros por el tema de las creencias que tenemos. Yo en algún momento hice el trabajo y yo me tomé, digamos, el trabajo de buscar qué era un prejuicio, qué era una creencia y qué era una idea preconcebida de acuerdo con lo que, porque aparentemente es lo mismo, pero si buscamos bien, cada palabra de esa tiene unos significados diferentes. Y bueno, finalmente, el mundo, cuando dice Alfonso que nosotros no podemos vivir la vida como la vivió Jesús, pues claramente hay circunstancias que nunca van a ser similares, porque cada cabeza, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene su sistema de creencias que está asociada con la percepción que tiene del mundo como tal. Entonces, decir que es bueno o que es malo, pues ya eso empezamos a entrar en juicios de valores que de pronto no son convenientes, y mucho menos si nosotros estamos en el camino de expandir y de abrir nuestra mente para que sea espiritualizada. Entonces, a mí me gusta mucho, y precisamente el día de ayer y el día de hoy, dentro de las lecciones de un curso de milagro, y me perdonan si de pronto hago referencia a esto, pero la lección del día de ayer decía, hay otra manera de ver el mundo. Esa era la lección del curso de milagro del día de ayer. Hay otra manera de ver el mundo. Y el mundo lo vemos de acuerdo con eso que nosotros tenemos. El trabajo que yo creo que debemos estar haciendo todos los días es revisar cómo estoy viendo el mundo hoy. Entonces, fíjate que si nosotros hoy lo estamos viendo con los ojos de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Yo quisiera ver el mundo como lo veía él, ¿sí? Y todos los días me pregunto, ¿cómo estoy viendo el mundo hoy? Y ahí radica nuestro libre albedrío, en decidir si el mundo lo estoy viendo como desde el papel de víctima, o estoy viendo el mundo con los ojos que lo vio Jesús, en que todo era favorable. Si nosotros nos vamos al documento 196 en la fe de Jesús, dice que él tenía una fe radical, digamos, en su entorno, en su ambiente, en que todo era favorable para él, y muy seguramente por eso él pensaba pues de que todo se iba a desempeñar de la mejor manera y tenía la confianza en esa voluntad del Padre, ¿no? Entonces, yo creería que el trabajo todos los días es ese, es cómo estoy viendo el mundo hoy. Lo estoy viendo desde el papel de víctima, desde todo lo que está cargado en las noticias, o lo estoy viendo con los ojos como, es la decisión, lo estoy viendo con los ojos que lo veía Jesús, y así mismo como lo veo, entonces también lo voy a transitar y lo voy a vivir, porque no quiere decir que nosotros no vayamos a tener o que no tengamos todos los días experiencias que nos están jalonando a crecer. Lo que significa es que tenemos el poder de decidir de cómo vamos a transitar la experiencia.
¿La vamos a transitar desde el dolor, desde el victimismo, o lo vamos a transitar desde esa fe, esperanza y valor que con las palabras que él habló y que están ahí en el documento del día de hoy? Pues era el aporte que quería hacerles. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Estamos ya próximos a las 2 horas, con lo cual vamos a ir cerrando. Ha levantado la mano Javier Puerto y si sois tan amables, ser cortitos porque ya nos hemos ido de tiempo. Javier, por favor. Javier, Gracias. Jaime Rey levantó la mano. ¿Ha levantado la mano Jaime Rey? Bueno, pues después de Javier Puerto, que nosotros estamos siempre a la cola. Javier, cuando quieras. Y ya Jaime cierra la sesión. Javier Puerto, ¿estás? Creo que no está ya. Jaime, si eres tan amable, pues va cerrando ya la sesión. Antes de pasarle la palabra a Jaime, recordar solamente una cosa, que el próximo martes tenemos una reunión interesante en Ágora 2.0 porque va a hablar un rabino judío. Y es interesante lo que nos van a contar sobre la religión judía. Nada más. Jaime, cuando quieras. Ok, no, básicamente, aunque Esther pienso que contestó en una forma bastante cercana a lo que yo les iba a decir, con todo respeto, mi querido Alfonso, Jesús es el modelo para nosotros. Nadie está diciendo que tengamos que ir la vida de Jesús. Tú no puedes pretender que vayamos a ir nosotros como vivía Jesús hace 2000 años, ¿sí? Porque es una situación simplemente ridícula, ¿sí? Ellos eran beduinos, eran gente que vivían casi como nómadas, ¿sí? La condición del pueblo hebreo, la condición del pueblo judío en esa época, pues era nada que ver con la vida que llevamos nosotros. Ahora, una cosa es que se pretenda vivir la vida de Jesús y otra cosa es que Jesús sea nuestro modelo. Si no fuera así, entonces el libro no tendría sentido. ¿Sí? De hecho, es la parte más importante del libro. La cuarta parte es la vida y enseñanza de Jesús. Es nuestro modelo y es lo que nosotros tenemos que vivir día a día y es lo que va a sacar este mundo y lo va a llevar a la etapa de luz y vida. Pero somos nosotros, porque tenemos un modelo. Nadie está diciendo que vivamos como él vivió exactamente, porque yo no soy huérfano, ni viví en esa época, ni tengo las condiciones, ni tuve los hermanos de Jesús, pero tengo hijos, soy casado, tengo una familia y estoy viviendo en un mundo con dificultades y tengo mis propios desafíos, pero mi modelo es Jesús y yo creo, con todo respeto, que ese debe ser el modelo que nosotros utilicemos para vivir nuestras vidas. De todas maneras, yo iba a cerrar con el anuncio que hizo Javier. Me parece importantísima la reunión. Creo que es una charla de las más interesantes que vamos a escuchar, porque querámoslo o no, la religión judía, pues ustedes saben que tiene una influencia impresionante en el mundo, en la historia, y es muy interesante ver con qué va a salir un rabino, porque hay dos, digamos, escuelas dentro del judaísmo muy interesantes. Unos son los liberales y otros son los que son un poquito más fundamentalistas, entonces me hace muy... Ultraortodoxos. Correcto, entonces sería muy interesante escuchar y aprender de ellos, ¿sí? Muy respetuosamente. Mis queridos amigos, gracias por su tiempo. Son ya hora de cerrar. Quedó un minuto, ¿sí? Mil gracias a ustedes por su asistencia y si Dios quiere, como siempre, esta noche quedará subida la charla. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.